Saludos. El día de hoy vamos a ver el tema de cantidades y reacciones químicas. Los subtemas que vamos a manejar son el mol, número de Avogadro, masa molar, ecuaciones químicas y reacciones químicas. Empecemos mirando una de las aplicaciones de la química en la optometría. Ustedes con más calma pueden leer pues, el párrafo donde nos habla de la utilidad, especialmente para convertir los lentes normales en lentes de sol. Y es allí donde se preparan los alimentos, la cocina. En la cocina se realizan diferentes operaciones unitarias que tienen que ver con la química. Eh, por mencionar algunas, por ejemplo la combustión del gas metano que utilizamos para cocinar o freír nuestros alimentos. También podemos observar diferentes compuestos como la sal de cocina, que es cloruro de sodio, como lo hemos visto en clase, la utilización de nuestro líquido vital, el agua. También podemos observar otros compuestos pues, más elaborados o orgánicos como son el almidón, que está en la yuca y en la papa. Realizamos diferentes operaciones físicas como por ejemplo cortar nuestros alimentos, macerar, entre otras. Entonces miremos que en nuestra cocina podemos observar muchas utilidades pues, de la química. Entonces esta es la cocina que todos deseamos y como creemos que está, pero en realidad está así, mentira, es un chiste, sigamos. Vamos a introducir un concepto bien importante en la química que es el mol. Para que tengamos una referencia quise mostrar esos tres elementos que ven aquí, o grupo de elementos. En el primer caso tenemos una docena de huevos, en el segundo tenemos un six-pack de cerveza y en el tercero una resma de papel. ¿Qué relación hay? Quiero que se cuestionen qué relación puede haber entre el mol y cada uno de estos grupos de elementos. Bien, hay algo en común en estas tres imágenes que se está mostrando y es que es un grupo de elementos o agrupación de elementos característicos. Y precisamente eso es lo que es el mol, ¿cierto? Una agrupación ya sea de átomos o moléculas, como vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una analogía entre mol y agrupación de cerveza podría ser el mol y el six-pack. El six-pack es una agrupación de 6 cervezas. O entre el mol y la agrupación de huevos, podemos decir que el mol, haciendo una analogía, es una docena, en ese caso de huevos. O una resma de 1000 unidades de papel. Entonces podemos hacer una relación entre mol y resma, donde ya vamos a ver qué cantidad es el mol. En química las partículas, como los átomos, moléculas y iones se cuentan por moles. ¿Y qué es un mol? Acá es donde aparece el número de Avogadro. Un mol es 6.02 por 10 a la 23 piezas. ¿De qué? Ya sea de átomos o moléculas, dependiendo del elemento o la molécula que tengamos. Entonces es bien importante pues que sepamos que cuando hablamos de agrupaciones en química hablamos de mol especialmente y que más adelante vamos a observar cómo relacionamos esta mol con la masa de cada elemento. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una mol. Si tenemos una mol de aluminio decimos que tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos de aluminio, porque estamos hablando de un elemento. Y la unidad mínima del elemento es el átomo. Una mol de azufre, decimos que es 6.02 por 10 a la 23 átomos de azufre. Cuando hablamos de compuestos, ya podemos hablar de moléculas como tal. Una mol de agua es 6.02 por 10 a la 23 moléculas de H2O o agua.
y una mol de cloruro de sodio, sal de cocina, 6.02 por 10 a la 23 unidades de cloruro de sodio o sal de cocina. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Calcular el número de moléculas, cuántas moléculas hay en 1.75 moles de dióxido de carbono. Para realizar este ejercicio, pues vamos a necesitar el tema de conversión de unidades, es que ya lo vimos en clases pasadas. Entonces vamos a mirar cómo se puede hacer este ejemplo. La pregunta es, ¿cuántas moles hay en 1.75 mol de dióxido de carbono? Entonces, ¿cuántas moléculas? Perdón. Entonces vamos a mirar cómo se realiza. Partimos de que tenemos 1.75 mol de CO2 y vamos a utilizar un factor de conversión que me permita convertir esas moles a moléculas, ¿cierto? Entonces analicemos acá. Tengo que una mol de CO2, ¿cuántas moléculas tiene? Entonces observemos, como vimos ahora, 6.02 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Entonces ya podemos hacer esta operación y tenemos que esto nos da Eso nos da 1.0535 por 10 a la 24 moléculas de CO2. Y esta sería nuestra respuesta. Entonces miremos que para realizar este tipo de ejercicios debemos tener claro a cuánto equivale una mol, que es el número de Avogadro, y tener claro el tema de conversión de unidades. Entonces continuemos. Bueno, en la tabla periódica normalmente tenemos la masa molar de cada mol de un elemento determinado. Ejemplo, si nos dicen que la plata, Ag, es el elemento metálico, tiene una masa de 1.07 o 107.9 gramos. Quiere decir que cada mol de plata tiene una masa de 107.9 gramos. Entonces esta información es la que nos da la tabla periódica. Para el carbono, tenemos que una mol de átomos de carbono tiene una masa de 12.01 gramos. ¿Y qué quiere decir una mol de átomos de carbono? Quiere decir exactamente 6.02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Eso quiere decir una mol de átomos de carbono. Está el ejemplo del azufre. Una mol de átomos de azufre tiene una masa de 32.07 gramos. Continuemos. Entonces esta información es bien importante a la hora de realizar conversiones, porque acaba de salir nuestro factor de conversión. Masa molar de un compuesto. Para determinar la masa molar de un compuesto se multiplica el subíndice de cada elemento en la fórmula por su respectiva masa molar y se suman los resultados.